Hola, buenos días, profe Genaro Santa Coloma. El día de hoy vamos a presentar la simulación del modelo de Hodgkin y Huxley. La materia de sistemas fisiológicos ya está presentado por Jorge Esteban Ruiz y mi persona, Andrés Sebastián Pasos. La profe. Introducción al método. El método de Hodgkin y Huxley es fundamental en la neurociencia. Este enfoque permite comprender cómo las células nerviosas transmiten señales eléctricas. Los fundamentos del método se basan en la teoría de los potenciales de acción. Hodgkin y Huxley desarrollaron un modelo matemático que describe cómo las cargas eléctricas se mueven a través de las membranas celulares. Este modelo ha sido crucial para entender la fisiología neuronal. En la siguiente diapositiva tenemos el modelo de Hodgkin y Huxley. Es un esquema del modelo, el cual nos representa un circuito donde la capacitancia modela los efectos aislantes de una membrana celular. eh, I sub, I sub K, I sub NA, I sub L son denominados los canales de fuga. Y por otro lado, K, NA y E sub L son la permeabilidad variable como resistencias o conductancias. Por otro lado, también tenemos I sub A, que es la corriente aplicada. El método de Euler es una técnica fundamental en el campo de la matemática aplicada. Se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales de manera numérica. En esta presentación exploraremos ejemplos prácticos y teóricos para comprender mejor su aplicación. Este método lo vamos a utilizar para el código de Hodgkin y Huxley. ¿Qué es el método de Euler más a profundidad? Se usa ampliamente en simulaciones, donde se necesita resolver ecuaciones diferenciales que no tienen soluciones analíticas simples. En el contexto del modelo de Hodgkin-Huxley, el método de Euler se usa para calcular la evolución temporal de las variables del sistema, como el voltaje de la membrana y las variables de compuerta M, H y N. Conceptos básicos. El método de Euler se basa en una idea de aproximar la solución de una ecuación diferencial mediante pasos discretos. Se utiliza un punto inicial y se calcula el valor en pasos sucesivos. Este método es sencillo, pero puede ser menos preciso que otros métodos más avanzados. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva una solución numérica utilizando el método de Euler, donde la fórmula es y inicial más uno es igual a y sub i más h por f, que sería la función de x sub i y y. Vamos a hacer un problema para entender mejor el método de Euler. Nos dice que debemos resolver el problema utilizando el valor inicial de la raíz cuadrada de y sobre 2x más uno con condiciones iniciales de y sub 0 es igual a 4. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vamos a usar una h de 0,5 y hacemos que si x sub 0 es 0 y y sub 0 es igual a 4. Para x sub 1 tenemos la fórmula de x sub 0 más h, donde reemplazamos los valores, el cual nos da un resultado de 0,5. Para y sub 1 reemplazamos en la fórmula inicial del método de Euler, donde reemplazando la función los valores de 0 en x y 4 en y, nos da un número 2, donde el resultado reemplazando en la fórmula nos daría un valor de 5. Sucesivamente, para x sub 2 vamos a utilizar el valor de x sub 1 ya encontrado y le vamos a sumar el h, que sería 0,5, el cual nos da un valor de 1. Para y sub 2 vamos a reemplazar la fórmula, pero teniendo en cuenta que vamos a cambiar ya con los valores anteriormente encontrados, que sería y sub 1 y x sub 1, el cual nos da un resultado de 5,559017. Para ese x sub 3 vamos a utilizar la fórmula de x, el cual reemplazando la fórmula vamos a utilizar el x sub 2 ya encontrado y la h, que sería 0,5, dándonos un valor de 1,5. Y para y sub 3 también sería utilizar el valor anteriormente encontrado de y sub 2, de x sub 2 y reemplazar en la fórmula, el cual nos da un valor de 1,0 y 5,559017. A continuación va mi compañero a presentar el modelo de Hodgkin-Huxley en el código ya mencionado. Listo, buenas tardes, profesor. Entonces, yo le voy a explicar ya cuáles son los parámetros del modelo. Los
los parámetros del modelo, en los cuales tenemos acá el primer parámetro encontrado, la conductancia que tiene el sodio, junto con el potencial eléctrico que tiene. Posteriormente encontramos también la conductancia del potasio, junto con su potencial, y también encontramos la conductancia del canal de fuga, junto con su potencial. Entonces, estos valores ya estaban dados anteriormente. Estos valores no se cambian para nada en el código que vamos a emplear. Bueno, la función principal del código es la función HH1, donde I va a ser la corriente inicial proporcionada por el usuario. Esta corriente pues va a ser como la simulación que va a ser el estímulo que va a recibir la célula nerviosa. Pues este estímulo tiene que ser un poquito pues considerablemente grande para activar el potencial de acción. Ahora, TDSPAN hace referencia al tiempo total de la simulación. V va a ser el valor inicial del potencial de membrana, que también puede ser ingresado por el usuario. El M, H y el N son los valores iniciales de las variables de la compuerta. Sus valores solamente pueden variar entre un valor de 0 y 1, y plot, que es el indicador para mostrar todos los gráficos. Ahora tenemos ya el código, la parte inicial del código. Ahorita para empezar el código necesitamos inicializar las variables, por lo cual vamos a utilizar primero inicializar los vectores, en los cuales todos los estamos acá inicializando en ceros. Por ejemplo, acá tenemos en V, tenemos la función de en ceros, en M también tenemos la función de en ceros, en H y N, todos tenemos en ceros porque estamos todos inicializando en cero. Y el loop es el número de iteraciones que necesarias en función del intervalo de tiempo para inicializar. dt va a ser lo que nos va a definir cómo va a ser el paso de tiempo con el método de Euler. En este caso lo estamos utilizando un valor de 0.001 segundos. Y lo que es B1, M1, H1 y N1 son los valores que va a tomar las variables de los cuales el usuario es el que los va a ingresar. Eh, Vamos a explicar el método de Euler que se genera en este código. El código utilizado en el método de Euler para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias del modelo es que vamos a utilizar una iteración donde se van actualizando los valores del potencial de membrana y las variables de compuerta. Vamos a tener un bucle for, el cual nos representa un condicional donde BI más 1 se actualiza el potencial de membrana usando la ecuación diferencial que incluye las corrientes iónicas de sodio, potasio y de fuga. Aquí nos damos cuenta que es la fórmula utilizada en el método de Euler, donde vamos avanzando con el intervalo del tiempo. eh, MI más 1, HI más 1, NI más 1 se van actualizando las variables de compuerta usando las ecuaciones también diferenciales asociadas con sus respectivas tasas de apertura y cierre. Por otro lado, nos damos cuenta que también hay alfa M y beta sub M, los cuales determinan las tasas de transición entre los estados abiertos y cerrados de los canales iónicos. Funciones alfa y beta. Estas funciones calculan las tasas de transición, como ya lo habíamos mencionado, para las variables de compuerta M, H y N, las cuales dependen del potencial de membrana. Aquí en el código tenemos una función para cada variable alfa y beta, donde cada una corresponde a su respectiva tasa de transición M, H y N. Estas funciones se utilizan en el método Euler para actualizar los valores de MH y N en el paso del tiempo. Entonces nos damos cuenta que vamos variando los valores de tiempo para cada tasa de transición. Ya con todo el método de Euler empleado,
y haber inicializado todas las variables, ahora pues vamos a necesitar visualizar los resultados. Para visualizar los resultados vamos a utilizar la función que se llama plot, que es la gráfica que grafica, por ejemplo, tiempo versus el potencial, o el tiempo versus la probabilidad de que las compuertas N estén abiertas, o tiempo con la probabilidad de que las compuertas H estén abiertas, y tiempo con las probabilidades de las compuertas M estén abiertas. Eh, entonces, todos estos va a ser las que lo que nos va a presentar las cuatro gráficas correspondientes a los datos que queremos analizar y observar. La primera gráfica, que se me olvidó mencionar, va a ser la gráfica producida que es del potencial de membrana versus el tiempo, lo cual pues equivale a un potencial de acción, ya que lo vamos a ver a continuación. Listo. Entonces, la primera gráfica, como les había dicho, es la gráfica de potencial de membrana versus el tiempo. Como podemos ver acá en esta gráfica, acá tenemos un potencial de acción generado, por lo que el, hay un cambio transitorio en el potencial de membrana. Por esta razón, se le conoce como potencial de acción. Como podemos ver, empieza la gráfica en el ciclo de repolarización, por lo cual se va volviendo aquí negativa, hasta que llega a un punto que sobrepasa el estado estacionario, que ya se conoce acá como la hiperpolarización, como ven en esta parte de aquí. En este momento, acá ya el potencial de membrana va a querer llegar a su estado de reposo, entonces se va a activar la otra parte del proceso que se conoce como periodo refractario, que acá ya se va convirtiendo otra vez hasta llegar al estado estacionario. Ahora, la segunda gráfica que tenemos es el voltaje versus la probabilidad de que las compuertas M estén abiertas. Las compuertas M nos referimos a las compuertas de sodio. Ahora, ¿qué pasa con las compuertas de sodio? Lo que pasa con estas compuertas es que cuando las compuertas de sodio están abiertas, el potencial de membrana va a cambiar y se va a convertir a positivo, por lo que el sodio está saliendo de la membrana. Entonces, acá como podemos ver, pues iniciamos aquí en el estado estacionario, que es de la 65 aproximadamente, y que a medida que se va abriendo la compuerta, potencial se va volviendo menos negativo. Ahora les voy a explicar la gráfica que es de potencial versus la probabilidad de que las compuertas N estén abiertas. Las compuertas N hacen énfasis a las compuertas que hacen el tránsito del potasio. Ahora, lo que pasa con estas compuertas es que cuando las compuertas están abiertas, el potencial de membrana tiende a volverse negativo. Entonces, como podemos ver acá, que a medida de que las compuertas van abriendo, el potencial de membrana se va volviendo más negativo. Y ahora, por último, tenemos la gráfica del potencial de membrana versus las compuertas H. Las compuertas H también hacen énfasis en las de sodio. El sodio pues tiene dos compuertas. Lo que pasa acá con esa compuerta es que esta compuerta generalmente se encuentra abierta, pero al momento de que llegan las etapas de repolarización, esta se cierra. Entonces, lo que pasa con esas compuertas H es que a medida que el voltaje se va volviendo negativo, las compuertas se van cerrando. Entonces, por ejemplo, por eso la probabilidad de que estén abiertos pues va a ser muy bajita. Y pues ya, o sea, como tal sería como tal toda la explicación de las gráficas y muchas gracias por la atención brindada. Que les vaya muy bien en este día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.